¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una película se convierte en algo más que una simple producción cinematográfica? Cuando los actores no solo interpretan personajes, sino que viven un camino de fe y dolor que los transforma profundamente. Este fue el caso de La Pasión de Cristo, una película que no solo dramatiza la última semana de Jesucristo, sino que también se convirtió en un hito de sacrificio y misterio en la historia del cine. La producción de esta película estuvo marcada por acontecimientos tan extraordinarios que a muchos les resulta difícil de creer. Jim Caviezel, el actor principal, sufrió lesiones tan graves durante el rodaje que sus experiencias parecían más un reflejo directo del dolor y sufrimiento que experimentó su personaje, Jesús. Desde rayos que cayeron en el set de filmación hasta fallas inexplicables en los equipos, los miembros del equipo comenzaron a preguntarse, ¿podrían estar en juego fuerzas mayores? La respuesta a esta pregunta parece estar ligada a lo que algunos llaman señal divina. Cuando Mel Gibson, el director, decidió filmar La Pasión de Cristo, no estaba simplemente creando una película. Estaba creando una obra que para muchos tenía un significado espiritual profundo, casi sagrado. Quería ir más allá de la superficie del relato bíblico, recreando con realismo brutal cada detalle, desde los diálogos en lenguas antiguas como el arameo, hasta las calles de Jerusalén, construidas con impresionante precisión histórica. A medida que avanzaba el rodaje, el equipo de producción y los actores se vieron inmersos en una experiencia que trascendió el simple acto de filmar. Comenzaron a sentir que formaban parte de algo más grande de lo que se vio en cámara. Las dificultades y accidentes durante el rodaje, lejos de desmotivar a los implicados, solo parecieron reforzar la determinación de todos para llevar a cabo el proyecto. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué es exactamente lo que hizo que todos estuvieran dispuestos a sacrificar tanto por algo tan inmersivo y tan doloroso? La respuesta es simple pero poderosa. Estaban creando algo que no era solo una película, sino una experiencia transformadora. Para ellos mismos y eventualmente para el público que sería testigo de su trabajo. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, el sacrificio no fue solo un tema central de la historia, sino una realidad vivida por todos los involucrados. En cada escena, el elenco y el equipo enfrentaron desafíos tan extremos que la línea entre lo que era actuación y lo que era sufrimiento real parecía desdibujarse. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, fue el mejor ejemplo de esto. A lo largo del rodaje, sufrió una serie de heridas reales que para muchos parecieron un reflejo directo del dolor de su personaje. Caviezel no solo sufrió un grave accidente mientras rodaba una de las escenas más intensas, en la que sufrió una lesión en el hombro mientras cargaba la cruz, pero también enfrentó uno de los momentos más dramáticos de la producción. Fue golpeado por un rayo. Este evento dejó a todos atónitos, pero para muchos miembros del equipo fue más que un simple incidente. Fue visto como una señal de que algo divino estaba en juego. El rayo no fue el único obstáculo físico que tuvo que enfrentar el elenco. Caviezel también sufrió una lesión por latigazo cervical, una de las escenas más brutales de la película, en la que su personaje es azotado. Este accidente le dejó una cicatriz permanente, pero como muchos de los involucrados en el proyecto, mantuvo su determinación. Creo que deberíamos hacer esto, incluso si es difícil, afirmó Caviezel, antes de aceptar el papel de Jesús. Para él, el sacrificio personal fue un pequeño intercambio, dada la importancia del mensaje que quería transmitir la película. Esta postura de compromiso absoluto no era exclusiva de Caviezel. El propio Mel Gibson, el director,
tomó decisiones que reflejaban un inmenso nivel de sacrificio personal. Además de financiar el proyecto con $30 millones de tu propio bolsillo, Gibson enfrentó una resistencia inicial de los principales distribuidores de Hollywood. Vieron el proyecto como un riesgo debido a su naturaleza controvertida y a la elección de no utilizar modismos convencionales de Hollywood. Pero Gibson estaba convencido de que la autenticidad histórica y espiritual de la película fue crucial. La idea de usar lenguas antiguas como el arameo, el latín y el hebreo fue una elección audaz, pero también un desafío monumental. Los actores y actrices pasaron semanas aprendiendo estos idiomas bajo la guía de expertos lingüísticos, lo que añadió una capa extra de profundidad a la película. No se trataba solo de interpretar un personaje, se trataba de conectar con la historia de una manera visceral y auténtica, como si los propios actores tuvieran que vivir, de alguna manera, los dolores y desafíos que enfrentó Cristo. Esta búsqueda de autenticidad y realismo en todos los aspectos de la producción se ha convertido en el elemento unificador para el elenco y el equipo. Para muchos, la experiencia no se trataba solo de hacer una película, sino de ser parte de algo mucho más grande. El sacrificio físico y emocional se convirtió en una expresión de fe. Tus momentos de dolor y sufrimiento experimentado por los actores reforzaron la peso espiritual de cada uno. Además, la película no solo requirió sacrificios físicos. La producción también estuvo marcada por intensos desafíos emocionales. La actriz Maya Morgenstern, quien interpretó a María, describió cómo, durante el rodaje, experimentó una conexión profunda con madres que perdieron a sus hijos. En un momento particularmente poderoso, cuando su personaje sostenía el cuerpo de Jesús, informó haber sentido un dolor tan real que le tomó horas recuperarse emocionalmente. Estos sacrificios individuales reflejan la búsqueda incansable del equipo para transmitir de manera visceral el dolor y la fe del sacrificio de Cristo. Para muchos de los implicados, el proceso de rodaje fue, en sí mismo, una expresión de devoción y espiritualidad. Así, el viaje de hacer la pasión de Cristo se convirtió no solo en un acto de creación cinematográfica, sino en una verdadera experiencia de sacrificio, entrega y fe. Al final, lo que podría haber sido simplemente una película de gran presupuesto, se convirtió en una obra que resonará profundamente en quienes buscaban, en el sufrimiento representado en la pantalla, un mensaje de trascendencia y esperanza. Durante la producción de La Pasión de Cristo, algunos acontecimientos fueron tan inexplicables que pronto empezaron a interpretarse como señales de algo mayor. La atmósfera que rodeaba la película parecía estar impregnada de un misticismo espiritualmente significativo. Uno de los hechos más notables ocurrió cuando el actor Jim Caviezel, mientras filmaba una de las escenas más intensas, fue golpeado por un rayo. El incidente ocurrió durante uno de los rodajes en el que cargaba la cruz, uno de los momentos más dramáticos y cruciales de la película. Para muchos, el hecho de que Caviezel fuera alcanzado por un rayo durante la recreación del sufrimiento de Cristo parecía un signo divino, una intervención del cielo que reforzaba la gravedad espiritual de la obra que estaban creando. La coincidencia no pasó desapercibida. El propio actor, que ya había sufrido otras lesiones graves durante el rodaje, como una lesión en el hombro y una cicatriz permanente provocada por una lesión por latigazo cervical, comenzó a ver estos eventos como parte de un mayor destino, algo que conectaba su dolor y sacrificio con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Además, el set de filmación fue escenario de una serie de hechos que nadie podía explicar racionalmente.
Varios miembros del equipo informaron fenómenos inexplicables, lo que reforzó aún más la sensación de que la película estaba siendo impulsada por una fuerza superior. Una de las historias más citadas fue sobre las misteriosas fallas en el equipo. Durante un rodaje crucial, el sistema de iluminación falló repetidamente sin que se encontraran fallos técnicos evidentes. A pesar de todos los esfuerzos por corregir los problemas, las luces se apagaban cada vez que las cámaras estaban a punto de comenzar a grabar. Estos incidentes ocurrieron con tanta frecuencia que algunos miembros del equipo comenzaron a especular que fuerzas más allá de la comprensión humana estaban interfiriendo con el proceso. La solución al problema fue igualmente curiosa. En un momento de desesperación colectiva, cuando las luces simplemente se apagaron antes de una escena importante, varias personas en el set comenzaron a orar espontáneamente. Curiosamente, poco después de estas oraciones, las luces volvieron a encenderse, sin ninguna explicación lógica. Este evento fue interpretado por muchos como una señal de que algo andaba mal con lo sagrado presente en la creación de la película. Algunos miembros del equipo afirmaron que sentían una presencia espiritual durante el rodaje, como si estuvieran tocando directamente algo que trasciende la vida cotidiana. Esta atmósfera mística no se limitó solo a incidentes con el elenco y el equipo. La actriz Maya Morgenstern, quien interpretó a María, también compartió experiencias profundamente emocionales que parecían estar ligadas a una intervención divina. Relató que durante una escena en la que su personaje sostenía el cuerpo de Jesús, sintió un dolor tan intenso que tardó varias horas en recuperarse. Maya describió la sensación como una conexión tan profunda con el sufrimiento de la Madre de Jesús, que el dolor que sentía era real. Para ella, este momento fue un marco espiritual que, estos informes, aunque extraordinarios, ayudaron a construir una narrativa donde el arte y el misticismo, entre condiciones climáticas extremas, la tormenta que azotó el rodaje en la montaña y los fuertes vientos que casi destruyen las tiendas, la sensación de que estaban siendo guiados por una fuerza superior nunca desapareció. La combinación de estos fenómenos inexplicables y la profunda fe de los involucrados terminaron por darle a la película una cualidad casi mística, como si estuviera siendo protegido por fuerzas invisibles mientras cobraba vida. Y, a medida que la película avanzaba hacia su estreno, esta sensación de que algo más grande estaba en juego nunca abandonó a los involucrados, lo que hizo que La Pasión de Cristo, una obra cinematográfica como ninguna otra, no solo por su brutal realismo, sino también por el poderoso aura espiritual que la rodeaba. La búsqueda de la autenticidad en La Pasión de Cristo era más que un objetivo artístico, fue el pilar que sostuvo toda la producción. Desde el principio, el director Mel Gibson dejó claro que su intención era crear una experiencia cinematográfica que transportara a los espectadores a la Jerusalén del siglo I. Quería que el público sintiera no solo la historia, sino también el peso cultural y espiritual de los acontecimientos que describía. Para lograr este nivel de inmersión, la producción tomó una serie de decisiones audaces y desafiantes, estableciendo un nuevo estándar de realismo en el cine. Una de las opciones más llamativas fue el uso de lenguas antiguas, arameo, latín y hebreo, en el diálogo de la película. Esta decisión, aunque innovadora, trajo importantes desafíos tanto para los actores como para la producción. El elenco pasó semanas en entrenamiento intensivo con asesores lingüísticos expertos,
aprendiendo a pronunciar e interpretar líneas con precisión. Para muchos de los actores, esta fue una experiencia transformadora, ya que les requirió conectarse profundamente con sus personajes, entendiendo no solo las palabras, sino también el contexto histórico y emocional de cada frase. Esta elección también aportó una autenticidad única a la película, transportando a los espectadores a una época y un lugar que muchos solo conocen a través de textos religiosos. Además del lenguaje, la recreación de los escenarios fue un elemento fundamental en la búsqueda del realismo. Las calles de Matera, Italia, se han transformado en una versión impresionante de la antigua Jerusalén. Matera, conocida por sus edificios históricos excavados en la roca, era el lugar perfecto para crear un ambiente que evocara el pasado. Los artistas y carpinteros locales trabajaron incansablemente durante meses para construir estructuras que parecían haber resistido la prueba del tiempo, mientras el equipo de diseño de producción profundizaba en manuscritos históricos y representaciones arqueológicas para garantizar la precisión. Cada detalle, desde las piedras irregulares de las calles hasta los accesorios usados por los extras, fue diseñado para reflejar con precisión la época. La autenticidad también se extendió a los trajes, que fueron creados a partir de registros arqueológicos. Los tejidos, colores y estilos fueron elegidos cuidadosamente para representar fielmente la cultura de la época. Los trajes hechos a mano dieron a los actores la sensación de que realmente estaban viviendo en esa época, lo que a su vez se reflejó en la intensidad de sus actuaciones. La atención a estos detalles contribuyó significativamente a la profundidad emocional de las escenas, permitiendo que el público se sintiera inmerso en el mundo que recreaba la película. Pero la búsqueda del realismo no se limitó a elementos visuales y lingüísticos. También se manifestó en el compromiso físico y emocional del elenco. Una de las decisiones más impactantes fue representar el sufrimiento de Cristo con una brutalidad sin precedentes. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, pasó por una transformación física y mental para darle vida al papel. No solo cargó con una verdadera cruz durante el rodaje, sino que también soportó condiciones climáticas extremas, como un frío intenso y lluvias torrenciales. Este nivel de entrega fue compartido por otros miembros del elenco como Krzysztof Szopow, quien interpretó a Poncio Pilato y sufrió una lesión en la muñeca durante una escena en la que tuvo que golpearse fuertemente contra una mesa. A pesar del dolor, continuó filmando, decidido a honrar la visión de autenticidad del proyecto. Otro ejemplo de apuesta por el realismo fue la representación de Satán, interpretada por la actriz Rosalinda Celentano. La decisión de retratar al personaje como una figura andrógina e inquietante fue una elección audaz, pero cuidadosamente planificada. Gibson quería que la figura representara la ambigüedad y la seducción del mal, algo que resonara de manera inquietante en el público. Rosalinda se preparó psicológicamente para el papel, buscando encarnar esta dualidad de manera visceral. Si bien estas elecciones fueron muy desafiantes, también fueron fundamentales para diferenciar la película de otras producciones del género religioso. La Pasión de Cristo no solo contó la historia de Jesús, profundizó en su humanidad y en el contexto histórico en el que vivió. Este enfoque permitió que la película trascendiera las barreras religiosas y llegara a audiencias de todo el mundo, independientemente de su fe o creencias. La dedicación al realismo histórico y emocional dio a La Pasión de Cristo un impacto que continúa resonando años después de su lanzamiento. La experiencia inmersiva creada por la película, resultado de meses de preparación, sacrificio e investigación, es un poderoso recordatorio de cómo la autenticidad en el cine
puede elevar una narrativa al estatus de obra maestra. La historia de sacrificio y amor retratada en la pantalla no solo conmovió, sino que también transformó la forma en que se percibe el cine religioso, estableciendo un nuevo nivel de excelencia y profundidad en el género. Si llegaste hasta aquí, estás disfrutando este video y sientes que aportó valor a tu viaje espiritual, apoye nuestro contenido con un súper gracias. Tú haces toda la diferencia. Si te gusta lo que creamos y quieres ver más, tu ayuda es esencial para que podamos seguir produciendo contenido increíble que inspira y transforma. Haga clic en el botón súper gracias a continuación y muestre su apoyo. Cada aporte es un poderoso incentivo para que sigamos trayendo reflexiones, enseñanzas y videos exclusivos. Juntos podemos llegar aún más lejos. Gracias por ser parte de este viaje y por hacer posible nuestro trabajo. Eres increíble. Continuamos. Cuando Mel Gibson decidió dirigir La Pasión de Cristo, estaba decidido a ir más allá de las convenciones típicas del cine religioso y ofrecer al público una experiencia visceral e inmersiva. Para él, contar la historia de la Pasión de Cristo no se podía hacer de forma convencional. La autenticidad, tanto histórica como emocional, fue clave para su visión. Esto implicó enormes desafíos, pero también creó una obra cinematográfica que se destacaría no solo por su descripción del sufrimiento de Cristo, sino por la forma en que transportaba a los espectadores al contexto histórico del primer siglo. Una de las decisiones más audaces de Gibson fue filmar La Pasión de Cristo enteramente en lenguas antiguas, como el arameo, latín y hebreo. Esta elección aparentemente simple tuvo un impacto significativo en la producción y el reparto. Filmar en lenguas muertas, a menudo visto como una barrera, se ha convertido en un punto de conexión más profunda con el pasado. Los actores tuvieron que pasar semanas de intensa preparación, entrenamiento con consultores lingüísticos especialistas para garantizar que los diálogos se pronunciaran con precisión. Para muchos de los involucrados, este desafío era más que una simple cuestión técnica. Fue una oportunidad para profundizar en la cultura y la mentalidad de la época. La complejidad de esta elección se reflejó en las actuaciones, que se volvieron más auténticas, ya que los actores no solo interpretaban personajes, sino que hablaban los idiomas que estos personajes históricos realmente utilizarían. Además del uso de lenguas antiguas, Gibson también tomó una decisión audaz al recrear el antiguo Jerusalén en el set de rodaje. La película se rodó íntegramente en localizaciones reales, principalmente en Matera, en Italia, una ciudad conocida por sus edificios históricos que se remontan a una época lejana. Para el equipo de diseño de producción, el desafío era claro: cómo crear un entorno que se pareciera a la Jerusalén del siglo I y al mismo tiempo fuera creíble para los espectadores. La respuesta estaba en detalles minuciosos. Cada calle, cada edificio, cada piedra que componía el paisaje fue elegida con el mayor cuidado, teniendo en cuenta no solo la estética, sino también el contexto histórico. Artistas y carpinteros locales dedicaron meses a construir decorados que parecían tener siglos de antigüedad. Las calles de Matera se adaptaron para que parecieran antiguas y los trajes se confeccionaron basándose en descubrimientos arqueológicos, asegurando que todo en la película fuera lo más fiel posible a la época. La preocupación por la autenticidad también se extendió a disfraces, que fueron diseñados con notable precisión histórica. Basado en investigaciones arqueológicas y textos bíblicos, cada prenda de vestir fue diseñada para reflejar con precisión lo que probablemente habría usado la gente en la época de Cristo. No había lugar para simplificaciones ni exageraciones estilísticas. La ropa,
a menudo hecha a mano, no era solo un elemento de atrezo, sino que también contribuía a la inmersión total de la narrativa, permitiendo a los actores sentirse parte de la historia que estaban contando. Pero la apuesta por el realismo no se limitó a los aspectos visuales y lingüísticos. La actuación fue fundamental para transmitir la dolor, sufrimiento y espiritualidad de cada personaje. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, fue el mayor ejemplo de esta dedicación absoluta. No solo representó el sufrimiento físico de Cristo, sino que lo vivió en la carne. Caviezel sufrió varias heridas durante el rodaje, incluida una lesión en el hombro al llevar la cruz y una cicatriz permanente debido a un accidente durante la grabación de la escena de la flagelación. El actor no dudó en someterse a estas penurias, creyendo que su sufrimiento personal era una pequeña fracción del dolor experimentado por Cristo. Para él, y para muchos del elenco, esto fue parte de un compromiso espiritual con la película. El fisicalidad brutal. Muchas de las escenas, especialmente las de tortura y crucifixión, eran reflejo de una dedicación que iba más allá de la actuación convencional. Además, la decisión de mostrar de forma gráfica e intensa el sufrimiento de Cristo fue una elección que alejó la pasión de Cristo de otras películas religiosas. Gibson creía que el sufrimiento físico de Cristo debería representarse explícitamente para que la audiencia pudiera sentir, de alguna manera, la magnitud del dolor y el sacrificio que hizo por la humanidad. La violencia extrema y el realismo de las escenas de flagelación, crucifixión y tortura sirvieron para profundizar la figura de Cristo, mostrándolo como un ser humano real que experimentó el dolor de manera profunda y visceral. La creación del Satán como figura andrógina, interpretada por la actriz Rosalinda Celentano, también fue una decisión cargada de significado. Gibson quería que el personaje de Satán no fuera una representación convencional de un monstruo, sino una figura más realista, ambiguamente seductor y falso. Para lograr esta visión, Celentano se preparó psicológicamente, sumergiéndose en la idea de una dualidad desconcertante. Eso reflejaba el papel de Satanás como tentador, algo que era a la vez malvado y atractivo. Este enfoque contribuyó a la atmósfera de realismo y complejidad emocional de la película. Al integrar todos estos elementos, autenticidad en los lenguajes, escenarios y vestuario, así como el enfoque realista de las escenas de sufrimiento, Gibson pudo crear una película que no solo retrataba un evento histórico, sino también el revivido de forma tangible para los espectadores. La Pasión de Cristo no fue solo una adaptación cinematográfica de una historia sagrada, sino una experiencia cinematográfica que buscaba, a través de la autenticidad y el realismo, tocar profundamente los corazones y las mentes de todos los que miraban. Este nivel de inmersión y compromiso con el realismo brutal estableció un nuevo nivel para el cine religioso y lo colocó como una de las producciones más intensas y significativas de la historia del cine. La película no era solo un retrato de un acontecimiento bíblico, sino una profunda reflexión sobre el sacrificio, el dolor y la redención, temas universales que continúan resonando en el público años después de su lanzamiento. La producción de La Pasión de Cristo no fue solo un desafío técnico o artístico, sino una verdadera prueba de resiliencia humana ante la adversidad. A lo largo del rodaje, el elenco y el equipo enfrentaron una serie de obstáculos que pusieron a prueba sus límites físicos, emocionales y espirituales. Sin embargo, en lugar de sucumbir a las dificultades, estas adversidades sirvieron como catalizadores para una dedicación aún mayor al proyecto, creando un espíritu colectivo de perseverancia y fe.
Desde el principio quedó claro que la intensidad de la película reflejaba la intensidad de las condiciones bajo las cuales se estaba realizando. El rodaje, que tuvo lugar principalmente en lugares remotos, requirió que el elenco y el equipo enfrentaran condiciones climáticas extremas. El inmenso frío de las mañanas en la montaña y el lluvia torrencial. Lo que inundó el set no fueron solo desafíos logísticos, sino también pruebas de resistencia física y mental. En lugar de buscar refugio, el equipo se mantuvo unido, entendiendo que la experiencia de crear la película reflejaba, de alguna manera, el sufrimiento que estaban retratando en la pantalla. La resiliencia de los actores y equipo técnico estuvo simbolizada por lesiones reales que muchos sufrieron durante la producción. Jim Caviezel, el protagonista, sufrió una serie de graves lesiones mientras interpretaba a Jesús. Durante una de las escenas más icónicas, Caviezel sufrió una lesión en el hombro mientras cargaba la cruz, pero continuó filmando. Posteriormente, también fue alcanzado por un rayo, evento que muchos tomaron como una señal mística de que había algo divino guiando la producción. Incluso después del accidente, Caviezel rechazó la idea de dejar de trabajar, afirmando que si era necesario sufrir para transmitir el mensaje de Cristo, estaba dispuesto a pagar el precio. Pero el sacrificio físico no se limitó solo a los actores principales. Otros miembros del elenco también enfrentaron desafíos similares. Por ejemplo, Christo Chopov, que interpretó a Poncio Pilato, sufrió una lesión en la muñeca mientras filmaba una escena en la que tuvo que golpearse fuertemente contra una mesa. A pesar del dolor, continuó con las grabaciones, reforzando el compromiso del elenco con autenticidad y el espíritu del proyecto. Estos ejemplos de resiliencia no fueron solo actos de valentía física, sino que representaron la dedicación emocional y la creencia de que cada sacrificio personal era parte de algo mucho más grande. La determinación del equipo, continuar ante las dificultades, no se limitó a lesiones o condiciones ambientales adversas. La propia visión de la película fue un obstáculo para muchos, sobre todo al principio, cuando las grandes distribuidoras de cinema dudaron en financiar la producción, considerando el tema altamente controvertido y las escenas de violencia excesiva. Aún así, Mel Gibson mantuvo su postura firme, convencido de que estaba creando una obra que trascendía el simple entretenimiento. Él invirtió sus propios recursos, invirtiendo $30 millones de su fortuna personal para garantizar que la película se completara. Además, la producción enfrentó una serie de dificultades técnicas. Durante el rodaje, el set fue escenario de inexplicables fallos en el equipo, que una vez más pusieron a prueba la paciencia y determinación del equipo. En una de las escenas cruciales, las luces simplemente fallaron sin motivo aparente, impidiendo que se realizara la grabación. A pesar de los numerosos esfuerzos técnicos para corregir los problemas, el escenario parecía inmerso en un aura de incertidumbre. Sin embargo, en momentos de frustración, el equipo se reunió y comenzó a orar espontáneamente. Y curiosamente, después de las oraciones, las luces volvieron a funcionar con normalidad. Este incidente, que para muchos pareció una señal de una intervención superior, fortaleció aún más la fe y el espíritu colectivo de resiliencia que marcó el tono de la producción. Además de las adversidades externas, los desafíos emocionales del equipo no fueron menos intensos. La actriz Maya Morgenstern, quien interpretó a María, la Madre de Jesús, experimentó un profundo impacto psicológico durante el rodaje. En una escena en la que su personaje sostiene el cuerpo de Cristo, ella describió haber sentido un dolor emocional tan profundo que le tomó horas recuperarse. Este sufrimiento no fue solo físico, sino una inmersión emocional que tocó a todos de una manera única.
Para muchos, trabajar en esta película significó ir más allá de los límites de lo esperado. Fue una oportunidad para conectar con la espiritualidad de una manera verdadera, casi sagrada. A fuerza de espíritu, el sentimiento de todos los involucrados fue impulsado por la convicción de que estaban creando algo profundamente significativo. La dedicación física, emocional e incluso espiritual para representar el sufrimiento de Cristo no fue vista como una carga, sino como un honor. Muchos de los miembros del equipo informaron que la sensación de estar involucrados en un proyecto con tanta intensidad espiritual les hizo cuestionar sus propias creencias y prioridades. El proceso de filmación se convirtió en un microcosmos de la historia que se estaba retratando, donde cada dificultad era una oportunidad para reforzar el espíritu de sacrificio y fe. En una película sobre la resurrección, la resiliencia ante la adversidad es una lección vital. La dedicación del equipo y el elenco no solo dio forma a la película, sino que también conmovió profundamente a todos los involucrados, demostrando que a pesar de las mayores dificultades, el espíritu humano tiene la capacidad de levantarse y avanzar, con fe y determinación inquebrantables. La producción de La Pasión de Cristo fue, de hecho, un viaje de resiliencia, donde cada desafío superado representó un paso hacia algo más grande, algo eterno. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si este mensaje te aportó valor, deja un me gusta y compártelo en WhatsApp con tus seres queridos. Así es como podemos difundir este mensaje a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias. De hecho, hemos separado 2 vídeos más especialmente seleccionados para ti aquí mismo en tu pantalla. Compartamos juntos este mensaje y fortalezcamos nuestra fe. Quédense con Dios y hasta la próxima.